Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar de Casino Asociado Santa Fe, Panamá. Hoy tenemos un nuevo tema en nuestros webinars mensuales. Hoy vamos a hablar del Código de Procedimiento Tributario junto a nuestro gerente de impuestos y tan querido Neil Lee. Así que hoy estamos a un día de las fiestas patrias, tenemos mucho para hablar el día de hoy, pero primero me presento. Mi nombre es Diego Tomasino, soy el director regional de Casino Asociado Santa Fe, Panamá. Soy contador, coach, también ejecutivo y director regional de Santa Fe. Antes que nada les cuento que Casino Asociados es una firma contable de auditoría que nació en Argentina hace más de 16 años y en Panamá estamos presentes hace más de 11 años. Es más, hoy tenemos gente que ya tiene más de 10 años trabajando con nosotros, así que estamos también de aniversarios. Un saludo para Marlenis, que acaba de cumplir 10 años en Casino, Panamá. Así que lo que buscamos es dar un servicio boutique a empresas nacionales y regionales, trabajando y centralizando todo desde Panamá para la región. Algo importante es que Casino hace más de 8 años forma parte de la red internacional Santa Fe Associates, que es parte del foro de firmas, lo que nos permite atender a clientes no solo en Panamá ni en la región, sino en todo el mundo. Actualmente Santa Fe tiene más de 13.700 profesionales y estamos en más de 70 países, así que cuando necesiten un servicio regional, acuérdense que también nosotros podemos ayudar a su empresa. Y la persona, nuestro héroe del día de hoy, es el licenciado Neil Lee, que va a traer un tema que es relativamente nuevo en Panamá, tardó un par de años en gestarse esta nueva ley de procedimiento tributario, pero ya es una realidad, y esto no solo afecta cómo presentamos los impuestos y otros tributos, sino también cómo encaramos cuando tenemos una auditoría de nuestra querida DGI, así que a veces es un poquito complicado cómo manejarnos, sobre todo entender el tema de los tiempos que tenemos para responder, cómo son las notificaciones. Vamos a aprender mucho hoy. No sé, Neil, ¿qué intro nos vas a dar antes de entrar con nuestra teoría del día de hoy? Bueno, sí, como menciona Diego Massino, bueno, esto es realmente algo nuevo. Hay muchos artículos que ya entraron en vigencia a partir del 2021. Sin embargo, hay muchos otros que todavía no han entrado hasta el momento en vigencia, ya sea porque se estén discutiendo o estén haciendo las agilizaciones en la DGI. Perfecto, Neil. Así que bueno, vamos a arrancar, que tenemos mucho y tenemos mucho material, así que tenemos menos de una hora para dar todo esto, así que me voy a sacar la cámara, pero voy a ser tu asistente durante el día de hoy, así que avísame cuando vaya pasando las slides. Todo tuyo. Ok, muchas gracias, Diego. Bueno, empezaré explicándole lo que es el Código de Procedimiento Tributario. Y bueno, este código consta de más de 400 artículos. Este código hay que tener en cuenta que no es que deroga el código fiscal, sino que más bien lo reglamenta. Este código lo que sí es que tendrá preferencia en caso de conflicto de interpretación. O sea que si dice algo el código fiscal y dice otra cosa el código de procedimiento tributario, lo que va a prevalecer es el código de procedimiento tributario. En este código, bueno, se encontrarán responsables, se encontrarán obligados, la forma en que se deben llevar los trámites, entre otras muchas cosas. Obviamente, son 400 artículos, así que por lo menos hemos tratado de tomar los más importantes para poder darles una especie de luz sobre todo sobre este nuevo código de procedimiento tributario. Y importante mencionar que esto se aplica tanto a los tributos aduaneros, a los tributos manejados por el municipio y por la DGI. Lo primero que tiene este código es que clasifica muy bien lo que son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Nos dicen que los impuestos son tributos cuya obligación tiene como hecho general una conducta inscrita por ley. Estos son los tributos más importantes para cualquier país y constituyen la principal fuente de financiación de la administración pública. La tasa solo la abona quien hace uso del servicio y no todos los ciudadanos. Es como, por ejemplo, el municipio antes te grababa por la actividad, más
en el momento, hasta ahora, o sea, más en el 2000, de 2011 hacia acá, bueno, se ha convertido como un impuesto porque va más ahora sobre los ingresos que tengas. O sea, dejó de ser una tasa y ahora es un impuesto. Pero también tenemos el caso de la tasa única, tenemos el ejemplo de cuando sacas el aviso de operación, que también tienes que pagar una tasa. Estos son ejemplos de tasas. Y bueno, las contribuciones especiales son tributos cuya evaluación tiene como hechos generadores el beneficio derivado de la realización de obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto no debe ser un destino ajeno a la financiación de las obras o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. Este código introduce cómo se debe interpretar el sistema tributario. En primer lugar están las disposiciones constitucionales, luego están las convenciones internacionales o tratados internacionales, luego están las leyes propias de cada tributo, después encontramos las normas reglamentarias, o a lo que bien le llamamos decretos, y por último, las disposiciones generales, llámese acuerdo, resoluciones, entre otras. ¿Sí? Esto quiere decir que siempre se debe mantener un orden de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, un decreto no puede cambiar una ley no puede superar lo que no debe ser superior a lo que es un tratado, y ninguno de estos puede ser mayor a las disposiciones constitucionales. Seguimos, Diego. ¿Sí? Es importante mencionar que, por ejemplo, en el artículo 15, el Código de Procedimiento Tributario nos dice que, nos recalca y hace que la República de Panamá tiene un criterio impositivo de principio de territorialidad para todos sus tributos. Al recalcar esto, bueno, muchos tributaristas se preguntan, ¿qué pasará con el impuesto de dividendos a fuente extranjera? Porque si me dice, si estás recalcando que realmente sobre los impuestos que son de fuente territorial, ¿por qué me grabas? O eso ha sido siempre la pelea, que ¿por qué me grabas el impuesto de dividendos de fuente extranjera? Igual, para la CEN también hay una parte que ellos graban de impuestos sobre la renta. Entonces son cosas que están como veremos, por parte de la DGI, ¿no? Seguimos, yo. ¿Sí? Bueno, otro de los puntos importantes nos habla de los días inhábiles, que más que nada nos dice que los días feriados y los días que la administración tributaria se encuentre cerrada o haya abierto parcialmente, o sea, no se contarán como días hábiles, por lo cual, en caso de recibir alguna notificación de que, o sea, tomar en cuenta que en caso de tomar, que nos digan en una notificación, bueno, tienes que presentar esto en 10 días, o sea, son 10 días hábiles, no son 10 días calendario. O sea, esto ya la DGI lo ha implementado, pero por si acaso en algún momento, o sea, se ha escuchado antes que mencionaba todos los días y no sabías realmente si eran días hábiles o días inhábiles. Así que con esto, cuando te debas presentar alguna información o te tengas que presentar a la DGI, se va a considerar como días hábiles. Igual pueden ir revisando preguntas si tienen alguna duda, pueden ir haciéndola. ¿Sí? El siguiente artículo que hemos tomado es el artículo 31, que nos habla de relación jurídico-tributaria. Y es que este artículo busca que haya igualdad en ambas partes, entre el contribuyente y la administración tributaria. Sabemos que eso no es lo que pasa actualmente, pero si este artículo busca que haya un equilibrio entre ambas partes. ¿Sí? O sea, que así como el contribuyente debe cumplir con cualquier proceso, trámite,
la DGI también tenga que, o sea, por ejemplo, haga todo en el tiempo específico y que no sea más como para la DGI y menos para el contribuyente. Siempre tiene que haber una igualdad. El otro punto que estamos viendo es el artículo número 12 y se refiere a la vigencia de las normas tributarias. Este artículo nos indica que en caso de un cambio en normas, leyes, etcétera, en impuestos o tributos, estas regirán a partir del periodo siguiente. Esto es muy importante porque le quita un poco de preocupación al contribuyente de que te cambien las reglas del juego dentro de un periodo. Muchos recuerdan, bueno, muchos tributaristas recuerdan que por allá del año 2012 y 2013, entre noviembre o diciembre, a alguien se le ocurrió firmar que Panamá se iba a acoger a la renta mundial a partir de ese año. Y eso generalmente, o sea, eso generó un caos, porque obviamente, ¿cómo le iban a cambiar las reglas de juego a los contribuyentes? La cosa que entre tantos diretes, bueno, al final se pudo derogar esa ley y que no pasara. Este artículo más que nada viene a darle como un poco de tranquilidad al contribuyente. Otro de los artículos que vemos es la ordenación y la aplicación de los tributos, el cual menciona que se debe gravar al contribuyente en proporción a su capacidad económica. O sea, que no se puede afectar al contribuyente si su capacidad económica es limitada. Un ejemplo de esto podría ser el CAIR. Si bien conocemos el método tradicional, que es ingreso menos costo menos gasto, sabemos que aquellos que generan más de de ingresos, más de 1.500.000, se le hace un cálculo alterno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? O sea, el contribuyente puede verse afectado porque tiene que pagar un impuesto sobre la renta adicional a que ha tenido una pérdida. Es por esto que existe entonces la solicitud a CAIR, para que entonces el contribuyente presente su descargo y diga, ¿sabes qué? Realmente estoy en pérdida y no me grabes con el CAIR. ¿Sí? También nos indica que no deben ser confiscatorios, deben respetarse los principios de legalidad, que no debe haber discriminación, que debe haber igualdad ante la ley y el debido proceso, deben respetarse otros principios, como el de la periodicidad, que vimos en el ley anterior. Al final del artículo nos menciona que las actuaciones administrativas se deberán hacer en apego a la norma, por lo cual deben ser imparciales, debe haber celeridad y eficacia, garantizando que la seguridad jurídica no sea afectada en ningún caso. Pasamos, yo. Ok. El siguiente artículo nos habla de lo que es el principio de legalidad, un término muy tributario. Este nos recarga que la ley, que solamente la ley puede crear o modificar tributos, definir el hecho generador, indicar el obligado o acreedor tributario, fijar la base imponible para el cálculo de las sumas a pagar. También se establecen los procedimientos de cobro de los tributos, cómo se otorgan excepciones, o sea, solo la ley puede otorgar excepciones, exoneraciones, disminuciones, incentivos, beneficios fiscales. Solo la ley puede establecer y modificar recargos. Solo la ley establece los procedimientos de revisión de actos administrativos de carácter tributario. Solo la ley establece la obligación de presentar declaraciones juradas y declaraciones referidas a la obligación tributaria principal, tipificar las infracciones y establecer las respectivas sanciones.
Solo la ley establece prestaciones y garantías para los créditos tributarios. Solo la ley regula los modos de extinción de la obligación tributaria. Y solo la ley puede establecer y modificar los plazos de prescripción. O sea que no puede, ningún decreto de resolución puede establecer estos puntos. El artículo 9 nos habla de excepción al principio de legalidad. Este artículo indica que puede establecerse una excepción al principio de legalidad, por lo cual la administración tributaria puede suspender la aplicación de tributos en caso de estado de emergencia legalmente declarados. Como por ejemplo, lo que fue la pandemia. Antes esto no estaba dentro de la ley, digo, dentro del código, ni del código fiscal ni nada, sino que ahora lo ingresaron en el código de procedimiento tributario. Y por ejemplo, vemos cómo la DGI, bueno, por más de que todavía los contribuyentes estaban bastante afectados con lo de la pandemia, se vieron un poquito beneficiados en que se les dio un poco de tiempo para poder pagar, para presentar las declaraciones, para pagar sus impuestos. Se creó la ley de amnistía para que pudieran hacer arreglos de pago sin tener que pagar recargos ni intereses. Entonces, esto es lo que menciona este artículo 9 de excepción al principio de legalidad. El artículo 38 nos habla de los obligados tributarios y menciona que un obligado tributario no siempre será un contribuyente. En este caso, bueno, podemos tomar como ejemplo el tema del ITBMS, donde siempre decimos que el contribuyente es la persona que hace la declaración y paga el impuesto de ITBMS. ¿Sí? Ahora, o sea, pero realmente es el contribuyente esta persona. Bueno, en el tema del ITBMS no es así. Realmente el contribuyente en el tema del ITBMS es el que realiza el hecho generador. O sea, por ejemplo, si Juan Pérez va a un almacén y compra una camisa y tiene que pagar un 7%, él es el verdadero contribuyente, no el almacén. Entonces, el almacén se convierte realmente en un agente de percepción, pero el contribuyente va a seguir siendo Juan Pérez, que es quien paga el tributo, o sea, quien genera el hecho generador. En el artículo 39 tenemos el principio de legalidad. Perdón, aquí esto es cómo se clasifican los obligados tributarios, ¿sí? Entonces empieza a definir cada uno de ellos. Por ejemplo, dice que el contribuyente es quien realiza el hecho generador. El agente de retención y percepción son los obligados que tienen que retener impuestos. El obligado a repercutir sería el responsable adicional que hace que un impuesto recaiga o tenga efecto sobre otra persona distinta de la que inicialmente lo paga, ya sean impuestos, traslados jurídicos. Los sucesores vendrían siendo, bueno, obviamente, en caso de fallecimiento, ¿quién sería responsable de estas obligaciones tributarias? Y luego tenemos, bueno, las personas responsables, que son aquellas personas determinadas por ley cuando los obligados tributarios hayan dejado de cumplir su obligación. Igual, los sujetos a los que resulten de aplicación de acciones o beneficios tributarios, bueno, esto está más explicado, los que deban cumplir con obligaciones formales, incluyendo los obligados conforme a las resoluciones sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal.
El artículo 52 nos habla del concepto de domicilio y nos indica que las notificaciones se podrán realizar por medios electrónicos, por lo cual es importante que el contribuyente mantenga actualizado el correo electrónico, el teléfono, domicilio, porque si la DGI hace una notificación a la dirección que tienes grabada en el sistema iTax y no la ves o no te das cuenta, al final esa notificación vale porque con este artículo se le da validez legal. No sé si tendrán alguna pregunta hasta aquí. Bueno, el artículo 68 nos habla de los medios de pago. Si bien, bueno, ya conocemos que podemos pagar en efectivo, en cheque, tarjeta de débito, cuenta corriente de ahorros, tarjeta de débito y crédito. Cualquier otro instrumento legalmente habilitado para el pago de tributario, para el pago de tributos, pero es muy importante el punto número 6, que es excepcionalmente dación de pago en especie debidamente refrendada por la Contraloría General de la República. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo el contribuyente tiene un terreno, o sea, no tiene efectivo, no lo puedo pagar, la DGI puede venir y bueno, pero tienes, no sé, ganado, tienes terreno, bueno, entonces puedes pagar en especie, tal como menciona este artículo, siempre que lo refrende la Contraloría General de la República. El artículo 68 nos habla de la compensación de deudas. Y este nos indica que en caso de tener créditos en otros tributos, se puede notificar a la DGI para que pueda compensar con otras deudas que tengas dentro de tu cuenta corriente. Igual, este artículo 68 también habla de que puedes ceder ese crédito a otras, o sea, compensar ese crédito a otra entidad que tengas o que quieras pasar. Obviamente nada más que no va a ser, o sea, según el artículo dice que debe ser resuelto en 30 días hábiles cuando es la compensación para tu misma cuenta corriente, pero si es para pasar a otro contribuyente, bueno, ahí sí tendrían que no habla de un término específico de cuántos días. Ok, el artículo 77 habla de del plazo y condiciones del arreglo de pago. Nos dice que el arreglo de pago debe adecuarse a la última resolución de la Dirección General de Ingresos. ¿Sí? Aquí es importante que la DGI utiliza la palabra tributos. ¿Qué pasa? Utilizar la palabra tributos, antes el ITMS, por ejemplo, no podías hacer un arreglo de pago. Era imposible hacer un arreglo de pago acerca del ITMS, porque la DGI decía, bueno, si tú me debes ITMS, no es porque salió de tu bolsillo, sino que tú se lo cobraste a alguien y no me lo diste a mí. Entonces la DGI no permitía que hicieras un arreglo de pago para ITMS. Sin embargo, ahora con este artículo sí te permite realizar un arreglo de pago de ITMS. El artículo 88 se refiere a los plazos y cómputo de prescripción. ¿Sí? Nos mencionan que que prescribirán por oficio
y en forma automática. O sea que no tienes que esperar una resolución de la DGI. Nos dice que los impuestos indirectos vencerán a los 12 años y los impuestos directos a los 5 años. ¿Sí? A los 5 años, el derecho de devolución de pagos indebidos prescribe pagos de más o saldos a favor de obligados tributarios, contados desde el día de aquel en que se realizó el pago indebido, pago de más, o se constituyó el saldo a favor. Prescriben a los 18 meses el derecho a solicitar y presentar rectificación de autoliquidaciones o determinaciones voluntarias mediante declaraciones juradas de impuestos contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo para presentar la autoliquidación o determinación voluntaria. El artículo 118 nos habla que el Tribunal Administrador Tributario va a tener un banco de datos de peritos. O sea, ya no vas a poder, por ejemplo, la DGI no podrá designar como peritos a funcionarios de la Dirección General de Ingresos, o sea, en los procesos que ellos lleven, ¿sí? Sino que van a tener que utilizar al Tribunal Administrador Tributario, que es una entidad que busca el equilibrio entre el contribuyente y la DGI, seleccionar dentro de esos bancos de datos de peritos uno de ellos o dos de ellos para poder hacer un peritaje. ¿Sí? Busca como que haya un equilibrio y no que si el perito es de la DGI, bueno, va a favorecer a la DGI. Así que bueno, esto es lo que dice más o menos, bueno, esto es lo que dice el banco de datos, o sea, este artículo 118. El artículo 114 también es muy importante, porque antes, bueno, con este tema de la impostura fiscal, sabes que se borra la tinta a veces, con los meses, con los años. Entonces, este artículo le da una validez a las copias compulsadas y certificadas por notarios, las copias cuando sean cotejadas con su original por administración tributaria o la autoridad competente, las copias fostáticas o reproducidas por cualquier otro medio, siempre que sean autenticadas por la persona encargada de la custodia original. O sea, todo tipo de copias va a tener una validez. Esto no está en el código no está en el código fiscal, pero esto viene a darle un valor a que las copias sí, o sea, sí funcionan ante cualquier auditoría, cualquier proceso. El artículo 141 nos habla de los expedientes administrativos. ¿Sí? Esto quiere decir que los expedientes administrativos se pueden llevar mediante el sistema ITAX. Por eso es que, bueno, con esto que empezó la pandemia, la DGI trató de agilizar estos procesos y lo que hizo fue, bueno, todos estos trámites los puedes hacer de la plataforma de ITAX. Entonces, todos los expedientes administrativos que se lleven por el sistema ITAX, todos estos tienen, todo tiene validez. El artículo 147 y 148 es muy importante porque nos menciona que la contestación a la consulta tributaria tendrá efectos vinculantes solamente para la administración tributaria en la medida que favorezca los intereses del consultante. Sus efectos se limitarán al caso concreto consultado y no alcanzarán los hechos generadores que ocurran con posterioridad. ¿Qué nos dice qué nos dicen estos artículos 147 y 148? Que en caso de que la DGI o
las otras administraciones tributarias, y llámese municipio, y ellos te te contesten una consulta, y te digan, bueno, esto es así, debes hacerlo por este medio, XG. Si esa consulta realmente no fue la adecuada y cometiste un error, o sea, se cometió un error, bueno, tú puedes decirle a la DGI, ¿sabes qué? Tu funcionario me indicó esto, esto y esto, y por eso yo lo hice. Imagino que ellos tendrán una forma de comprobarlo, por eso es que ahora cuando llamas a la DGI, te preguntan el nombre, tu correo y estas cosas, pues no para tener una base de quienes han llamado y estas cosas, ¿no? Pero ¿qué no dice qué no dice al final el 147 y el 148? Que si esa consulta está mal, vamos a decir que esté mal, pero tú te dejaste llevar fue por otra persona que hizo la consulta, o sea, no vas a poder reclamar nada. ¿Por qué? Porque tú no fuiste el que hiciste la consulta. O sea, dicen que sus efectos solamente se limitarán al caso concreto consultado y no se alcanzará a hechos generadores que ocurran con personas. O sea, que no vas a poder, como quien dice, no vas a poder, como quien dice, pelear eso porque realmente te dejas llevar por algo que me dijeron, como quien dice por ahí, me dijeron. Bien, el artículo 169 nos dice que todo trámite que involucre la interposición de un recurso deberá ser presentado por un abogado idóneo. Si el trámite no requiere un recurso, lo puede hacer el contribuyente a nombre y nombre propio o puede hacerlo mediante un asesor tributario, que puede ser un profesional de cualquier disciplina, bueno, salvo, bueno, en aquellos casos de representación de un abogado idóneo. El artículo 185, y bueno, también es un artículo muy interesante, porque nos dice que cuando se haga una solicitud de devolución y esta demore más de un año, esta empezará a generar un interés desde a partir desde que pasa el primer año. O sea, que si el contribuyente no le resuelven o le pagan en un año, hasta un año y medio, bueno, tiene 6 meses que le van a tener que pagar intereses por no haberlo resuelto dentro de un año. Y lo que es importante también de este artículo es que es opcional por parte de la Administración Tributaria realizar auditoría al contribuyente que solicitó una devolución. El artículo 197 nos habla de las declaraciones rectificativas. ¿Sí? Dice que la Administración Tributaria solo tendrá 6 meses para revisar el contenido de la declaración rectificativa. Ahí pasa que tú presentas una declaración rectificativa y si no es a favor del fisco no te la acepta. Tienes que llevarle una serie de documentos, decirle, bueno, me equivoqué por esto, por qué razón. Pero ¿qué pasa? Se lo llevas y aún así la DGI no termina aceptando, lo deja que se vaya al sueño eterno y no te da contestación. Dicen que si la DGI no se pronuncia dentro de este plazo, se entenderá que la declaración es aceptada. O sea, él tiene 6 meses para decir que, mira, eso está mal, me parece que sí, me parece que no. Si lo hace dentro de 6 meses, o sea, normal, o sea, pero si no contestan, se entiende como aceptada. Es importante mencionar que iniciado un proceso de fiscalización, lo que llamamos auditoría, una solicitud de presentación de no aplicación de CAIR, no se puede presentar declaración rectificativa de ninguna naturaleza.
El artículo 199 se refiere al plazo de presentación de la declaración rectificativa. Nos dice que transcurrido el plazo para presentarse la declaración rectificativa, no podrán presentarse. En este caso nos dice que las declaraciones de renta, así como la ganancia de capital, pensiones y dividendos, tienes hasta 36 meses contados a partir de la fecha de la presentación de la declaración original para poder rectificar. En el caso de las declaraciones de ITBMS, será de 18 meses que tienes para rectificar, que se cuentan a partir de igual forma de la presentación de la declaración original. Y cualquier otra declaración que no tenga un término límite fijado por ley tendrá como fecha límite para presentar rectificativa hasta 18 meses. De igual forma, contados a partir de la fecha de la presentación de la declaración original. El artículo 294 nos habla del desacato de funcionarios públicos. Y nos dicen que los funcionarios públicos podrán tener una multa de 500 mensuales en caso de que desacaten las órdenes de la Dirección General de Ingresos. Por ejemplo, si la DGL dice al funcionario, bueno, saca el proceso para la reapertura de un establecimiento de un cierre temporal que haya sido autorizado por el Tribunal Administrativo Tributario, bueno, tienen que hacerlo de forma, como quien dice, rápida, expedita, porque si no, si el funcionario no hace esto, puede incurrir en una multa. Y esto sin tomar en cuenta, sin perjuicio de la acción disciplinaria que le puede imponer la DGI, el municipio o cualquier otra entidad tributaria. Y bueno, este fue una forma bastante rápida más o menos los artículos más importantes del Código de Procedimiento Tributario. Definitivamente hay muchos más, algunos pueden, como que dice, le pueden llegar a unos contribuyentes, otros a otros, entonces, pero estos eran los más como sobresalientes de estos. Muchas gracias, Neil, por la presentación. Llegó el momento de, si tienen alguna pregunta, en el chat no dijeron nada, pero si tienen alguna pregunta que quieran hacer ahora a Neil, estamos abiertos. Yo tengo algunas preguntas que fui anotando también, pero bueno, vamos a ver si alguien del público se anima con alguna pregunta que haya anotado. Creo que no. Entonces voy con la primera que anoté de lo que surgió. Cuando hablaste del estado de emergencia, ¿no? Cuando estaba la limitación, vamos a ir hasta ese slide, que era... No. ¿Te acuerdas cuál era para llegar? Acá. El principio de legalidad. Entonces, ¿hay un plazo que puede durar esto? O sea, la ley tributaria también va de la mano de la ley, digamos, civil. Sí, dice que el órgano ejecutivo, en este caso, los diputados podrán, me imagino, hacer una ley y decir, ¿sabes qué? Vamos a suspender parcialmente estos tributos porque realmente, como pasó con el tema de la pandemia, los contribuyentes no tenían cómo pagar. Entonces dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a crear una ley de amnistía que pueda extender el plazo. O sea, lo que pasa es que esto antes no estaba en ningún, por lo menos en el Código Fiscal no estaba. Entonces, esto como que viene a introducirlo para que, como quien dice, quede como en caso de que, así como pasó con la pandemia, puede pasar más adelante, cualquier catástrofe, se pueda suspender la aplicación de tributos. O sea, ya está, como quien dice, contemplado. Ok.
Gracias, Nísimo. Más que nada porque es el tema de la duración, ¿no? Y sobre el tipo de tributo, porque cuando decías también el ejemplo de lo que había pasado, creo que fue 2014, cuando cambiaron la territorialidad o por ahí, fue Correcto. completamente aleatorio y metido en una ley que era cuando cambiaron del salario mínimo, ¿no? Que habían subido el salario mínimo y ahí un artículo súper chiquito, se decía, se cambia el artículo, creo que es 600 y pico, ¿no? Que es el del impuesto sobre la renta. Y fue aleatorísimo. Entonces, Claro. es Sí, complicado. una total locura realmente, y más hacerlo creo que fue en noviembre o principios de diciembre, realmente fue algo muy, muy estresante para todos, no solamente para el contribuyente, sino los contadores, todos preguntaban qué había pasado, entonces sí fue muy, muy duro. Nadie entendía nada. Linda forma de empezar el año. Exacto. Tengo otra pregunta sobre la compensación de deudas. Vamos a buscar el artículo. Acá. Esto en la teoría parece súper fácil, pero en la práctica es un poco más complicado. Así mismo es, Diego. O sea, aquí dice que debe ser resuelta en 30 días hábiles. Sabemos que, bueno, las veces que nos ha tocado, y bueno, habría que ver ahora, realmente, creo que los que tenemos son un poco más viejos, habría que ver si ahora realmente eso lo están haciendo, porque este artículo entiendo que ya entró en vigencia, solamente que, bueno, habría que ver si realmente la DGI dice que solamente tienes que notificar a la DGI, o sea, como quien dice, hacer un escrito, ahí lo que te debo decir lo tiene que hacer mediante abogado, diciendo que quieres compensar tus créditos con otras deudas. Y acá, antes había un tema que, por ejemplo, no se podían compensar el ITMS con otros tributos. Esto, en teoría, abre la puerta para que sí se pueda hacer. Correcto. Lo que pasa es que este tema de compensación, entiendo que también, o sea, ya existía como en el 2012 o 2013. Ya existía, pero sacaron una ley que después ya no se podía compensar, solamente existía la devolución, solamente quedó la devolución. El que está introduciendo la compensación ahora nuevamente es el Código de Procedimiento Tributario, pero todos estos años para atrás no se podían compensar. ¿Y esto es retroactivo? O sea, si tengo un crédito generado antes de esto, en teoría sí, porque es un crédito vigente, ¿no? Es un crédito vigente, entendería que sí se puede compensar, sí lo puedes compensar, lo tienes. Ok. No sé si alguien más tiene alguna consulta sobre estos puntos, alguna pregunta sobre la compensación, sobre el tipo de tributos. No sé, la gente del equipo de Casil, no sé si les quedó claro también estos puntitos. Tengo otro más que es el de los abogados y abogadas que justamente nombraste. ¿Dónde estamos? Acá. Acá dice que en teoría se podría usar, o sea, se podría hacer por la cuenta propia del contribuyente si no es un trámite complicado, ¿no? Claro, si es complicado, necesitas un recurso, meter no sé, una demanda, decirle a la DGI, ¿sabes qué? Necesito, o sea, llevar una esfera más arriba de la cuenta corriente, entendería, entonces tienes que utilizar sí o sí un abogado. ¿Y por qué crees que cancelar un RUC de una empresa que ya está disuelta, tenés que usar un abogado? Que no hay nada más sencillo que eso, que el papel, ya el registro público te dice, ok, ya la empresa no sirve más, no existe. E igual la DGI te pide que se haga un memorial a través de abogados. Bueno, creo que para darle una validez legal será, me imagino, no, tiene que ir por ese lado, porque no veo otra forma. Realmente se ve como algo súper loco, pero me imagino que es por la validez legal, tener algo que lo soporte a ellos ante cualquier cosa que puedes hacer contra ellos. Pero sí, es algo muy loco. Sí, la verdad que sí, porque es algo que ya está, ya existe, digamos, ya la empresa no existe más, pero bueno, y eso además trae un montón de temas, porque también hay muchas veces que
los abogados cancelan la empresa en el registro público, pero no se da de baja el RUC. Y eso después te sigue acumulando la tasa única todos los años. Y después la gente piensa que ya no, que tiene todo en orden y no es así. Hay algunas sorpresas. Y las obligaciones y todo dejado de presentar y todo esto te salen y después que lío dices que debes tanto, que no has presentado tal declaración, entonces darles de baja y todo esto. Exactamente, no es tan sencillo y esto es algo que es importante que también resaltar que cuando se cierran las empresas también tiene que hacer la baja del RUC en la DGI porque si no se siguen acumulando tributos y obligaciones por ahí. Y creo que yo tenía una pregunta más de las rectificativas. Lo de los peritos. ¿Las personas que son peritos tienen que ser contadores públicos o pueden ser de otra profesión? Esta no es. Bueno, yo entiendo que para ser perito debes tener contador público más que nada, pero lo importante de esto es que debes estar registrado dentro del TAT, del Tribunal Administrativo Tributario. Si no estás registrado dentro del TAT, o sea, como quien dice, ya se acabó de que, bueno, yo conozco un perito tal X. No, o sea, tienes que estar dentro del banco de datos de perito para poder utilizarlo. No puede ser cualquier perito. Interesante. Y para registrarse, una persona que va al TAT. Sí, tienes que ir al TAT para registrarte y ver qué te solicitan. Oh, ok. Y la última que tengo es la de las consultas. Que, digamos, cuando un contribuyente hace una consulta por un tema específico, obviamente esa consulta, lo que decide la DGI queda es vinculante. O sea, lo que dijo la DGI se tiene que hacer. Pero después eso es necesariamente vinculante para otros contribuyentes en la misma situación. Y lo que dice este artículo es que dice que la contestación a la consulta tributaria tendrá solamente efecto vinculante en la medida que favorezca a los intereses del consultante. Si otra persona se dejó llevar por esa consulta, o sea, él no hizo esa consulta, entonces no tiene cómo probar que realmente el funcionario se equivocó. Entonces se equivocó, me dijo algo mal, entonces, no, yo lo hice porque alguien más lo hizo. Bueno, el que hizo la consulta sí tiene derecho a que, ¿sabes qué? Mira, yo llamé tal día, a tal hora, tal persona me atendió, busqué su registro y me dijo tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y esa persona sí tiene derecho a que no sé, si pasó algún mal pago o hizo algo malo, bueno, se lo arreglen. Pero si no eres esa persona, entonces simplemente no vale, pues, por más que te lo haya dicho X persona. Ok. Y ahora hablando, me surgió otra duda de un caso que tuvimos hace poquito, que la DGI manda un mail consultando sobre una declaración. Por ejemplo, un contribuyente no había presentado sus declaraciones de ITMS o de renta, las presenta. O sea, la DGI le manda un mail diciendo, usted está omiso de todas estas declaraciones, tiene que regular esto. El contribuyente presenta las declaraciones y por mail el contribuyente recibe diciendo que eso no cuadraba con lo que tenían en sus, no sé, reportes, que puede ser el informe de compras, que los ingresos no cuadran por $100.000, $300.000. Ese es un mail que vos recibís de la DGI, pero tiene un carácter como de auditoría, porque no es un expediente, no es una resolución. Es como que dicen, vimos el caso, pero no hay un número. Es como, me parece muy raro esta forma de comunicar. Usted tiene que pagar $500.000 más porque mis reportes dicen otra cosa. Claro, lo más seguro ahí es que haya sido que le hayan hecho el cruce, ya sea por informe de compra, lo que las otras personas le hayan declarado diciendo, ¿sabes qué? Yo le pagué a esta persona tanto. Entonces, ellos tienen su forma de verificar ciertas cosas. Obviamente, con contribuyentes grandes, pequeños es muy raro, ¿no? Pero si son grandes, es muy probable de que
sí tengan el alcance, sí te tengan el radar y sí sepan más o menos cuánto fue, por ejemplo, tu facturación. Entonces, creo que va por ahí, ¿no? Pero y la pregunta apunta más también al hecho de qué tanto ese correo, que no viene con una resolución, como generalmente vienen las auditorías, tiene validez. O sea, Claro. porque generalmente cuando un contribuyente recibía una auditoría de algún impuesto, ya había un análisis previo y venía con resolución, con todo firmado por el director de la Claro. DGI. Hoy por hoy, no sé, uno recibe un mail de un empleado o empleada de la DGI y ¿qué haces? Y tienes que pasarle la información por más de que no esté firmado ni nada. Ajá. Y no, realmente el funcionario, o sea, si está enviando algo es porque algo vio. O sea, ¿qué tanto puede tener validez ese correo? Vamos a decir, si lo dejas pasar, habría que verlo, pues. Pero me imagino que ahí pasará lo de la notificación. Yo le notifiqué a tal persona por correo o se lo mandé por ITAX y no me contestó. Entonces, ahí entonces se va a otro proceso porque no, como quien dice, no acataste la información que te mandó el funcionario. Ok. Eso creo que todavía es un tema que va a traer mucho, porque eso es nuevito, o sea, está empezando ahora. Sí, están enviando correos a Tutiplén, o sea, envían correos de que debe, que si no me cuadra algo, que si cosas hasta viejísimas te piden Ajá. información. Sí, pero bueno, de eso después vamos, en otro próximo webinar creo que vamos a hacer ejemplos concretos de casos de terror de contribuyentes de la DGI y la forma de resolver. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para Neil el día de hoy. Una pregunta puntual, si no, bueno, vamos a dejar los datos de contacto como siempre. Acá pueden escribirle a Neil a su correo o me pueden escribir a mí también. Así que muchas gracias, Neil, ya estamos sobre la hora, así que muchas gracias por la explicación, por la presentación. Después seguramente vamos a ampliar con otra vez esto porque hay muchísimos artículos, había más de 400, hoy seleccionamos solo un par para empezar a hablar de estos temas, para empezar a ver hacia dónde va un poco la legislación panameña. Y bueno, muchas gracias también a todos y todas los que se conectaron y los que van a ver este video después. Neil, un gusto, como siempre, y nos vemos el mes que viene en otro webinar de CACIN, Santa Fe, Panamá. Saludos a todas, que tengan una muy buena tarde. Nos vemos el mes que viene. Chao. Chao, chao.